Cuando yo estaba un poco más joven, que tenía como unos 15, 12, inclusive hasta como los 17, mucho antes de conocer a los testigos de Jehová, o antes de entender que ya yo lo había conocido desde muy niño, yo escuchaba que habían personas que le decían los testículos de Jehová. Le decían así. Y yo por mí adentro decía, oye, si son malos, ¿cómo le van a decir así? Y que los testículos. Entonces también le decían los testigos de Jehová. Y también veía que la gente, cuando veían que ellos se estaban acercando a predicarle, mucha gente huía, se encerraba, los rechazaba. Algunos les salían hasta con patadas. Y al principio de verdad que no los entendía. Ahora que estoy más despierto, que ya yo pertenecí, que sé cómo ellos trabajan, ya que puedo ver un poco más claro, ahora lo entiendo absolutamente todo. Ahora entiendo más. Miren este video, miren estas joyitas que me encontré en su página sectaria. Debemos buscar la paz por encima de todo. Nuestro ejército está comprometido con la paz. Queremos la paz. Deseamos la paz y oramos por ella. Anhelamos la paz. Oramos por la paz. Durante miles de años, los humanos han tratado de lograr la paz. La paz interior. La paz en la familia. Y la paz para toda la humanidad. Tenemos que sentar las bases para la paz ahora. Queremos que nuestros hijos y nuestros nietos vivan en un mundo pacífico. Este es el futuro que queremos. Oportunidades y seguridad para nuestras familias. Mejores condiciones de vida. Y un planeta para nuestros hijos que sea sostenible y pacífico. Todo eso está a nuestro alcance. Pero por más que lo han intentado, los humanos no han conseguido la paz. Durante miles de años, los gobernantes se han esforzado por conseguir la paz mediante tratados, resoluciones, acuerdos y, aunque parezca contradictorio, guerras. La paz ahora es más frágil que nunca. Los intentos por conseguir la paz han fracasado una y otra vez. Y esto no nos extraña en absoluto. Jeremías 10, versículo 23. No me extrañaría que en este video ellos digan que son los únicos que pueden lograr esa paz que ningún ser humano ni ninguna nación ha podido lograr. No me extrañaría que en este video lo digan. Nos dice que al hombre no le corresponde dirigir sus pasos. Los humanos no fueron creados para gobernarse a sí mismos. La buena salud, la seguridad, el bienestar en general, es cada vez más difícil de conseguir a medida que nos adentramos en lo que la Biblia llama los últimos días. Mientras gobiernen los seres humanos, siempre habrá conflictos. Es cierto que los humanos no pueden lograr por sí mismos la paz mundial, pero quienes están cerca de Dios pueden tener paz mental ahora mismo. Isaías 48, 17 y 18 dice: Yo Jehová soy tu Dios, el que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. Si tan solo prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz llegaría a ser igual que un río. Solo Jehová tiene la capacidad. Yo durante 7 años le presté atención a Jehová y le puedo decir con base que no me fue bien. Fui una persona infeliz, fui una persona ignorante. Y me sentía incapaz de realizar muchas cosas que yo sabía que de verdad tenía la capacidad de hacer, pero me estaban limitando. Así que no le creo mucho eso que está diciendo de Jehová. Jehová no cumple este tipo de cosas. No es el caso. Tiene la capacidad de hacer que los humanos tengan una paz real, duradera. Él ha prometido que esto se cumplirá. Y mientras tanto, nos proporciona lo necesario para que podamos disfrutar de paz ahora. ¿Cómo lo hace?
dándonos la paz de Dios que está más allá de lo que podemos entender. Esta no es la primera vez que nuestra paz se ve amenazada. La palabra de Dios está llena de relatos en los que los gobernantes amenazaron la paz de siervos fieles. Al estudiar esas historias y meditar en ellas, podemos extraer lección. Y ya comenzamos donde ellos se meten en el papel de víctima y donde se meten en el papel de personas que no rompen un plato, que son siervos fieles, buenos y leales, que ellos no le hacen daño a nadie. Se meten en ese papel de víctima en este video, obviamente. Todo aquí no puede quedar. Lecciones que nos ayudan a confiar en Jehová mientras Él nos guía por el camino de la paz. Estos relatos bíblicos nos ayudan a entender que Jehová traerá la paz por medio de su reino. Y eso nos da confianza. Sabemos que su propósito se cumplirá y que Él siempre nos apoyará y nos guiará. Uno de los profetas de Jehová que experimentó esto en carne propia fue Jonás. Jonás vivió en el siglo IX antes de nuestra era. Jehová le pidió a este profeta que fuera a Nínive, una ciudad del imperio asirio. Jonás sabía cómo era Nínive, por eso se sintió muy asustado, atemorizado. Los guerreros asirios eran muy violentos, y a Nínive se la conocía como la ciudad que derrama sangre. Así que podemos entender que a Jonás le diera miedo cuando Jehová le ordenó que le llevara un mensaje de condena a esta imponente ciudad y sus habitantes paganos. Jonás lo que quería era paz, así que decidió irse lejos de Nínive y se subió a un barco que se dirigía a Tarsis. Tarsis suele asociarse con lo que hoy día conocemos como España, así que Jonás se fue en dirección contraria a Nínive. Pero lo que menos encontró fue paz. Fíjense cómo ellos mismos reconocen las cosas que después te desmienten, ¿no? ¿A quién le servía Jonás? A Jehová, ¿verdad? Te dicen que Jonás no tenía paz. Ellos mismos te lo están reconociendo en este video. Después en otro video o en otra publicación te dicen todo lo contrario, que Jehová sí da paz. ¡Oh, los dioses! ¡Alcen la vela! Desde luego esta tormenta no era normal. Era tan fuerte que el barco estaba a punto de partirse en dos. ¡Capitán! ¡Está entrando mucha agua! ¡Viene de los dioses! ¡Van! Él dice que la tormenta no fue normal, como que si de verdad él hubiese estado en ese barco, como si de verdad él hubiese visto esas olas inmensas, como que si de verdad él hubiese visto el tiempo y los rayos y todo eso, como que si de verdad él estuvo ahí. Él está hablando con propiedad, con tal propiedad, como que si él hubiese estado ahí. Y en eso fallan muchos testigos de Jehová. A veces especulan de cosas que ellos ni siquiera saben a ciencia cierta cómo fue, o si realmente fue así como lo dice la Biblia, o tal vez fue simbólico que lo mencionó. No está lo suficientemente claro. Lo que hacen es basar su enseñanza, su supuesta verdad, en pura especulación, como siempre les digo. Los marineros llamaban a sus dioses, pero Jonás sabía de dónde venía la tormenta. Así que reconoció que lo que pasaba era culpa suya. ¡Láncenme! ¡Láncenme por la borda! Así el mar se irá calmando, porque sé que es por mi culpa que ha comenzado esta tormenta. Jonás tuvo que tener mucho valor para pedir que lo tiraran del barco. Él no sabía si Jehová lo iba a salvar o no, pero no quería que otros murieran por su culpa. ¿Saben qué me estoy acordando? Y por eso me río. Ellos dicen que Jonás era valiente porque supuestamente le dijo que lo lanzaran del barco. Y eso demostraba su valentía. Pero si era tan valiente, ¿por qué no se lanzaba él mismo? Si tú de verdad eres valiente, tú no necesitas que alguien haga algo por ti, que te tomen por la fuerza y te tiren del barco. Tú no necesitas que alguien haga eso. Si tú eres lo suficientemente valiente y comprendes lo que está pasando, tú mismo tomas la decisión, tú mismo te pones ahí y te lanzas para abajo. Pero no, Jonás dice, o mejor dicho, ellos dicen que Jonás era valiente porque Jonás pedía que lo lanzaran, pero si era tan valiente, ¿porque no se lanzaba él mismo? Eso es lo que me causa risa, típicas ironías de los testigos de Jehová
que ellos dicen que dice la Biblia y todo este patuque para convencer a la gente de su estupidez. Jehová fue compasivo con él y le salvó la vida. Estoy vivo. ¿Qué me va a pasar ahora? Cuando se le encargó algo que era difícil, Jonás decidió huir de Jehová e irse a Tarsis. Seguro que la conciencia le molestaba y se arrepentía de su decisión. Había intentado hacer las cosas a su manera, encontrar su propia paz. ¿A dónde lo llevó eso? Al vientre de un pez. Y allí, desesperado, le pidió ayuda a Jehová. Oh, Jehová. Desde el vientre de la... Yo una vez, en una oportunidad, vi un documental donde hablaban de ballenas y pusieron el ejemplo de Jonás, el ejemplo bíblico de Jonás, que supuestamente se lo tragó una ballena y esta ballena lo llevó hasta una orilla y lo vomitó ahí, lo escupió ahí en la orilla. Y que de esa manera supuestamente Dios le salvó la vida a Jonás. Digo supuestamente porque eso, las personas que estaban investigando eso y que saben de ballenas, dicen que tiene que haber sido una ballena inmensa, pero dicen que eso no pudo haber sucedido como lo narra la Biblia, por lo menos no de manera tan, ¿cómo les explico? Tan específica, de que lo tragó. Entonces la ballena recorrió yo no sé cuántos kilómetros hasta dejarlo hasta allá. Dicen que las ballenas, generalmente la gran mayoría de ellas, sobre todo las más grandes, se alimentan es de agua de mar. Se alimentan de misma agua y de micropartículas. Investíguenlo para que ustedes vean. Micropartículas que tiene el mar en el agua. Abren la boca, entonces atrapan toda esa agua, filtran esas mini partículas y se alimentan de eso. Pero no se alimentan de personas ni de otros animales así, a menos que sea extremadamente pequeño y quede atrapado en la boca cuando él pase recogiendo ese poco de agua. Pero también dicen, supongamos que fuese el caso de que sí se lo tragó, no hubiese pasado mucho tiempo para que los gases gástricos, el jugo gástrico, por decirlo de una manera, de la ballena lo hubiese vuelto nada. Entonces, si lo ves por un lado, tiene muy poca probabilidad de que haya sucedido de esa manera, y que si se lo tragó tiene muy poca probabilidad de que haya sucedido. Entonces, probablemente la Biblia, si de verdad esto se escribió en ese libro sagrado, a lo mejor se mencionó como una ilustración, como una parábola, pero no como algo que sucedió en la vida real. A lo mejor ni siquiera se fue inspirado, a lo mejor fue alguien que escribió esa historia así a lo loco, sin pensar en las lógicas de cada suceso. Estamos viviendo en un tiempo en la que las personas comprueban las cosas y se dan cuenta de que, oye, pero es que ellos dicen que esto sucedió, pero no pudo ser posible por esto, por esto, por esto y por esto. No, pero es que acuérdate que eso lo puede hacer Dios, eso no lo puede hacer el ser humano. Sí, pero si Dios podía hacer eso, ¿por qué sencillamente no lo sacó literalmente del barco y lo llevó al sitio donde lo mandó? ¿Qué mejor manera de hacerlo? Para que había necesidad de que lo lanzaran al agua. Había necesidad que se lo tragara un pez, que recorriera todo ese pez hasta allá, que lo vomitara, que el hombre... Si de verdad fue Dios, ¿por qué no sencillamente lo sacó? Mira, yo no te mandé para acá, yo te mandé para acá. Lo saca y lo lleva hasta allá. ¿Qué más poder que ese? Yo creo que eso hubiese sido mejor que lo que realmente, supuestamente dice la Biblia, o los testigos de Jehová que pasó. Pero bueno, especulaciones 100%. De la tumba. Suplico que me ayudes. Por favor, oye mi voz. Los votos que te he hecho, te los pagaré. Jonás pudo haber pensado que aquí acababa su labor como profeta. Después de todo, había desobedecido a Jehová. Así que seguro que se sorprendió cuando escuchó la voz de Dios por segunda vez. Jonás, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella lo que yo te diga. Sí, gracias. Al principio, Jonás confió en sí mismo y no tuvo en cuenta que Jehová lo iba a proteger de los violentos asirios. Pero cuando se le dio una segunda oportunidad, ¿qué hizo? Dejó de lado todos sus miedos y buscó la protección de Jehová.
40 días más, Nínive va a ser derribada. Jehová, el Dios vivo, lo ha dicho. La ciudad será destruida. Nínive va a ser derribada. Dios va a derribar Nínive. Jehová lo ha dicho. Finalmente hasta el rey se arrepintió y ordenó que todos los ninivitas hicieran lo mismo. Jonás aprendió una lección muy valiosa de todo esto. Cuando él decidió irse lejos de Nínive, estaba confiando en sí mismo, en vez de confiar en Jehová. ¿Eres Jonás? Ajá. Mami dice que nos salvaste. No, Jehová lo salvó. Yo solo era el mensajero. Jonás aprendió que Jehová siempre protege a los que confían en él y lo obedecen. Si Jehová nos pide que hagamos algo, si él me pide que haga algo yo, si nos da instrucciones, podemos estar seguros de que nos va a ayudar. La historia de Jonás nos lo garantiza. Aunque los ninivitas se arrepintieron y Jehová los perdonó, más tarde, los habitantes de Asiria volvieron a actuar con maldad. Unos 100 años después del mensaje de Jonás, el rey Sennacherib de Asiria atacó con su ejército las ciudades de Judá y sitió Jerusalén, la ciudad que más le interesaba. El rey Ezequías de Judá fue muy buen rey. Él se aferró a Jehová. Desde el principio de su reinado, defendió la adoración verdadera, no solo en Judá, sino en todo Israel. Ezequías había hecho mucho a favor de la adoración pura. Pero ahora se enfrentaba a otro problema. Sennacherib y su ejército venían contra Jerusalén. Ezequías aceptó pagarle un tributo a Sennacherib para conseguir la paz. Pero el ejército de Sennacherib siguió adelante con sus conquistas y sitiaron la ciudad amurallada de Laquis. Desde allí, Sennacherib envió a parte de su ejército. Si de verdad este pueblo le servía a Jehová, pensemos por un momento con lógica, utilizando nuestra razón. Si de verdad este pueblo confiaba 100% en Jehová, en que era todopoderoso, en que lo podía ayudar, en que no había nada que temer, ¿por qué lo ofrecieron entonces, según la película? No sé si ustedes vieron esta película, voy a decir, la analizo más adelante. Ellos le ofrecieron a esas personas una caja de provisiones, de oro, plata y todo eso, como para que no los lastimaran. Básicamente, como decimos nosotros aquí los venezolanos, ellos le estaban pagando la prote por cobardía. Si ellos de verdad confiaban en Jehová y sabían que Jehová lo iba a defender, ¿por qué razón pagaron o quisieron sobornarlos para que no se metieran con ellos, no se metieran para la ciudad? ¿Por qué intentaron negociar? Si yo realmente confiase, yo digo, bueno, vente, porque yo confío en mi Dios, yo confío en Jehová, y yo sé que ni siquiera vas a pasar el portón, ni siquiera vas a poder atravesar el muro. Pero no, ¿por qué estaban tan acobardados? ¿Por qué ofrecieron eso? Son cosas que si se ponen a razonar ustedes, señores, mira, y eso te lleva una cosa y te lleva a la otra y te lleva a la otra. Y tú le preguntas a un testigo de Jehová y te dice, no te desvíes, no saques conclusiones así, déjate guiar por el Espíritu de Jehová. Pura estupidez. ¿Cómo sostienen ellos sus mentiras? Con más mentiras. De su ejército y a algunos jefes militares a Jerusalén para convencer a Ezequías de que se rindiera. El portavoz del grupo fue el Rabsaqué, que hablaba bien hebreo. Este hombre se puso a gritar, burlándose de Ezequías y desafiando a Jehová. Decía que Jehová no era nadie al lado de Sennacherib. ¿Cómo se sentirían los soldados de Ezequías? El ejército de Sennacherib estaba en pie de guerra, conquistando una ciudad tras otra. Para Ezequías, este era un momento crítico. Tenía que decidir si confiaría en él mismo o si confiaría en Jehová. Hermanos, debemos recordar que Jehová es capaz de salvarnos como lo hizo en el pasado. La palabra de Rey Dios. Ezequías, ¿aún no ves la realidad? No hay escape. Los asirios están a las puertas y sigues creyendo que no va a pasar nada. Vas a destruir lo que tanto quieres proteger. El templo, Jerusalén, nuestras vidas. Semná, no niego que estamos en peligro. También me aterra. Si Jehová deja que Jerusalén caiga, que así sea. Pero ¿por qué entregar lo que es de Jehová? Como Ezequías era un hombre de fe, confió en la capacidad de Jehová de salvar a su pueblo, a pesar de que Sennacherib seguía acercándose a Jerusalén. Me da curiosidad ese rey tuyo. ¿Quién crees que vendrá a protegerlo de mí? Oh, Jehová, tu Dios, es débil. Se arrastrará ante mi Dios, Asur. Cuando yo vi esta película,
Vi que los que interpretaron el papel de personas malas de verdad se metieron en el papel. Y yo digo, ¿cómo es que una persona que supuestamente es tan espiritual, es tan buena, se puede meter en un papel a protagonizar una persona tan malvada, a hacer una representación tan malvada de alguien de la antigüedad y suponer que esa persona tenía esa actitud tan arrogante y malvada? Otra cosa que quisiera destacar es lo siguiente. Cuando vi la película, esta pedazo de película, ellos dan a entender de que el rey, este que quería invadir la ciudad de supuesto Dios Jehová, y todo el ejército eran malvados, eran malos, pero todos eran malos. Tú me vas a decir a mí que ahí nadie era bueno, chico. Ahí nadie tenía hijos, ahí nadie tenía esposa, ahí todos eran malos, agresivos, déspotas. Tú me vas a decir que ahí en ese grupo tan grande, ese ejército tan grande, no habían personas buenas obedeciendo nada más a ese rey porque sí. Porque él era el rey, bueno, no había más remedio que obedecerlo, porque así en esos tiempos era así. Si no te ejecutaban, te mataban, te quemaban, cualquier cosa te hacían. Pero tú me vas a decir a mí que en todo ese gentío que andaba con ese rey Senaquerib, no había nadie bueno. Obviamente eso es lo que te dicen los testigos de Jehová en su pedazo de película, en su pedazo de relato, como te cuenta la historia, de que no, todos eran horriblemente malos. Es que ni hijos tenían, ni familia, es demasiado malo. Pero la realidad, señores, la realidad es que muchas de esas personas estaban ahí por obligación. Por obligación. En ese tiempo las cosas se manejaban así. O bajo te matamos. Tú tienes que apoyar al rey sí o sí. Y muchas de esas personas eran buenas y tenían familia. Y quizás muchos de ellos tampoco estaban de acuerdo con eso. Lo que iba a hacer el rey. Ezequías estaba decidido a confiar en Jehová. Esta decisión requería muchísima fe de su parte, porque nada menos que 185,000 soldados asirios se estaban acercando a Jerusalén. Aunque el ataque parecía inminente, Ezequías no confió en sí mismo, más bien siguió acudiendo a Jehová como la fuente de verdadera paz. Y una vez más, Jehová demostró lo insignificantes que son los gobernantes humanos en comparación con él. Ezequías aprendió que hasta cuando parece que no hay salida, para Jehová todo es posible. Este rey con... Entonces fíjense, miren. Según los mismos testigos de Jehová, ellos dicen que este Dios tan amoroso, Jehová, tan espectacular, con unas cualidades demasiado sobresalientes, vino y exterminó en una sola noche con un ángel a 185,000 soldados, sin importarles si tenían esposas, si tenían hijos, si tenían sobrinos, si ya eran abuelos. No les importó nada, no les importó. Es que ni siquiera a lo mejor, es que, bueno, obviamente no lo pensó, porque dice que los eliminó, los ejecutó a toditos, los ejecutó. Pero tú me vas a decir que entre esos 185,000, estamos hablando de un gentío grandísimo. Esto no cabe ni siquiera en un salón de asamblea. Tú me vas a decir que no había ni siquiera uno bueno, ¿vale? Tú me vas que los sirvientes de ese rey, que estaban por obligación, que tenían tiempo sirviéndole a ese rey, que estaban recibiendo abuso de todo tipo. Los soldados que estaban ahí por obligación, padres de familia, con hijos, abuelos, padres, hermanos, de todo había ahí. Tú me vas a decir que no había ninguno bueno. Lo tuviste que exterminar los 185,000. Por eso es que cuando me dicen, no, es que Jehová es realmente bueno. Jehová toma decisiones justas y razonables. Él de verdad quiere nuestro bien, nuestro guía. No les creo. No les creo, porque ese proceder, señores, no es de una persona inteligente, justa, razonable. No lo es. Hay muchas personas ahí que no merecían morir de esa manera. Supuestamente la Biblia dice que Jehová fue el que los exterminó. ¿Saben cómo se llama eso? Eso se llama genocidio. Genocidio. Investíguenlo. Entonces, si un Dios es capaz de cometer esta clase de cosas, esta clase de genocidio, yo no quiero servirle a un Dios así. No quiero, no me nace. Este rey confió en Jehová
Jehová y él le dio la victoria. Esta es una buena lección para nosotros, ahora y en el futuro. Puede haber situaciones en las que parece que no hay salida. Pero no lo olvidemos, Jehová es todopoderoso. Él está guiando a su pueblo y podemos seguir su guía con total confianza. En el Armagedón, Jehová protegerá a los que confían en él. La ciudad de Jerusalén se libró de este ataque, pero la paz no duró mucho. Manasés, el hijo de Ezequías, hizo lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Promovió la adoración a Baal y él mismo hizo cosas horribles. Hasta metió la imagen tallada de un dios falso dentro del templo de Jehová. Estamos hablando de un rey que tenía la obligación de proteger al pueblo de la idolatría, pero que estaba haciendo justo lo contrario. Construyó altares a dioses falsos y llegó hasta el punto de sacrificar a sus propios hijos a esos dioses quemándolos en el fuego. Ezequías se había esforzado mucho para que la nación estuviera en paz con Dios, y ahora los actos de su... Los testigos de Jehová no pueden justificar lo que hace una persona por su Dios, lo que hace otra persona por su Dios. Tampoco pueden justificar lo que hace otro Dios, como por ejemplo Baal o otros dioses. No pueden justificar las acciones de esos dioses o lo que esos dioses le pedían a sus adeptos que hicieran. No lo pueden justificar. Pero irónicamente sí pueden justificar las matanzas, los crímenes, el proceder violento de Jehová. Eso sí lo pueden justificar y eso sí lo ven bien. Y eso no lo cuestionan. ¿Qué loco, no? Que ellos ven claramente la viga que tiene las otras religiones, los otros dioses, pero no ven la paja que ellos mismos tienen. O al revés, ven la paja en el ojo de todo el mundo, pero no se ven la rolo de viga que tienen ellos acá. ¿Por qué será?